Desmontando ETA, un podcast de GZ Producciones. Vamos a ir a ese año, 1968, que es el año en el que ETA comete su primer asesinato, que fue el guardia civil José Antonio Pardines, que estaba llevando a cabo un control en una carretera de Guipúzcoa cuando se topó con el hombre que le iba a asesinar sin previo aviso. Pardines fue la primera victoria de ETA, por así decirlo. Además, la construcción del relato que se llevó a cabo después del asesinato, creo que hay que comentarlo, ¿no? Su asesino, que fue Xavi Echevarrieta, terminó siendo dibujado por ETA como el mártir de la historia, y el guardia civil José Antonio Pardines fue dibujado como una representación del Estado opresor. Es el primer asesinato y es un asesinato con una carga narrativa muy grande. Y te quería preguntar por eso, ¿fue este un punto de inflexión para ETA, ¿no? Porque al final es el primer asesinato y además con esta construcción del relato, ¿cómo te quería preguntar eso, ¿no? ¿Fue un punto de inflexión este asesinato para ETA? Ya es un punto de inflexión en el sentido de que has pasado de amenazas, ¿no? De poner explosivos en lugares públicos o para destruir una estatua, a que le has pegado 5 tiros a una persona, ¿no? Y le has quitado la vida a un guardia civil que tiene 25 años, que simplemente estaba haciendo un control de tráfico rutinario. Y en ese sentido, por supuesto, que marca un punto de inflexión porque has decidido empezar a matar, ¿no? Y esa línea que decíamos antes, pues es un antes y un después para ETA, y lo es también para la gente que forma parte de ETA, ¿no? Entre los cuales pues, habrá algunos que decidan no seguir con la organización, que prefieran seguir otras tesis, bueno. Y, y también es un punto de inflexión, aparte de para la organización terrorista en cuanto a matar, lo es también en cuanto a, como decías tú, al relato, ¿no? O sea, cómo ETA necesita construir, necesita fabricar mártires, porque necesita justificar también, incluso por ser una sociedad especialmente católica como era la española y como era la vasca. Como bien sabemos, pues los mandamientos, el quinto dice no matarás. ETA necesita justificar por qué mata, ¿no? Necesita justificarlo ante sí mismos y lo necesita justificar ante la sociedad a la que dice representar. Necesita construir mártires que sostengan ese relato, necesita construir igual que héroes, pues necesita antihéroes, necesita antagonistas, necesita convencer a la población de que hay malos, de que hay opresores, y están representados por la Guardia Civil, ¿no? Que al final es España, que nos oprime y sí, que nos impide ser nosotros mismos, y que además es algo que lleva sucediéndonos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto simplemente es una cosa más y hace falta que haya quien entregue su sangre, en este caso Xavi Echevarrieta, por la causa que es de todos. Y también es una invitación al resto de vascos, al resto del pueblo, a sumarse a su causa. Por supuesto, todo esto es claro, según su discurso, pero en ese sentido, claro, creo que marca un punto de inflexión en ambos sentidos. En este punto ETA ya ha cometido su primer asesinato y vamos a seguir comentando también esta construcción del relato que se lleva a cabo, y vamos para ello al asesinato de Carrero Blanco, que fue el magnicidio del presidente del gobierno en ese momento, en el año 1973. En principio iba a ser un secuestro, pero por una serie de complicaciones terminó siendo un brutal asesinato que fue justificado por ETA como intento de impedir la prolongación de la dictadura y dejó a la organización como luchadores contra el franquismo, ¿no? ¿Fue realmente este asesinato, este magnicidio, golpear a la dictadura, la razón real que motivó el asesinato, o realmente había algo diferente? No, en realidad, y como ya lo han demostrado estudiosos del tema, el asesinato de Carrero Blanco es circunstancial en el sentido de que quieren llevar a cabo el secuestro porque quieren intercambiarlo por presos de la organización terrorista, y como es nombrado presidente del gobierno, se refuerza su seguridad, se dan cuenta de que el secuestro no va a ser viable y que es mejor asesinar al presidente. Y además, en este caso, que también es un tema interesante, porque ETA mata a una persona sin importarle que haya más gente alrededor. Cuando ETA mata a Carrero Blanco, mata a otras 2 personas que van con el coche y va a herir gravemente a otras 7 personas que están en esa calle de Madrid. Y eso también es importante ¿no? Para saber sobre la naturaleza de ETA, sobre cómo los fines justifican totalmente los medios. Y con respecto a la finalidad, pues en realidad ellos es dentro de su estrategia de acción, reacción, acción, que habían establecido poco antes, en los años 60 finales, y ellos lo que buscan es, en el fondo, como cualquier organización terrorista, tú necesitas llevar a cabo acciones que te conlleven una propaganda. En este caso, además, la propaganda va a ser positiva, y de hecho lo fue.
Ellos además venían de un acontecimiento muy clave para la historia de ETA, que es el proceso de Burgos, llevado a cabo en el año 70, que ya les había dado fama, y en el fondo ya había construido un relato sobre ellos y sobre su antifranquismo, aunque en realidad ellos reiteraban que no eran antifranquistas, pues ellos eran antiespañoles. Pero a ellos les sirve que haya un imaginario colectivo, tanto dentro, sobre todo, ¿no?, de la izquierda antifranquista o de los antifranquistas en España, como en el ámbito internacional, de que ellos en realidad están luchando contra el franquismo. Pero entre sus objetivos no es ese el objetivo, ¿no? Ellos quieren llevar a cabo una acción, quieren dar un golpe al Estado, quieren llevar a cabo esa, como decía, esa estrategia de acción-reacción-acción que consiste en cometo un acto terrorista o un acto insurreccional, dirían ellos. Va a haber una reacción desmesurada por parte de la dictadura. En ese sentido, por supuesto, es absolutamente importante hablar de que es una dictadura, porque el hecho de que sea una dictadura contribuye o favorece que sus estrategias tengan, al menos teóricamente, algún tipo de sentido. O sea, tú vas a conseguir efectivamente esa represión por parte del Estado, porque es una dictadura. Entonces va a haber una reacción y esa reacción va a llevar a cabo o va a conseguir que haya gente que está dormida, según ETA, que vaya a despertar, ¿no? Porque esa represión pues, va a tener como consecuencias pues, entradas en la cárcel injustas o torturas, y ese despertar por parte de la población que por tanto hará que tengas más adeptos para tu causa y que en el fondo en esa escalada de acción, reacción, acción consigas tener o lograr esa revolución, que es a la que tú estás queriendo conseguir. En el fondo el asesinato de Carlos Blanco demuestra que no funciona la estrategia porque no hay ningún tipo de revolución post asesinato de Carrero Blanco.